Bueno, vamos a ver si está Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Me Perfectamente, escucha Francisco. bien? Vamos a ver si nos Vale, me alegro. escucha Gracias. Buenos días. Rafael. Rafael, ¿nos escuchas, Rafael? Rafael. No tenemos a Rafael con nosotros. Francisco, ¿cómo estás viendo el entorno económico en los últimos días? Ah, bueno, no muy bien. No parece que estén las cosas muy bien, porque lo que nos está pasando y las noticias que vienen de, de los contagios, pues están disparados y no es muy optimista. Yo no soy muy optimista con lo que está pasando, porque además España no tiene, ya lo decía la semana pasada, no tiene músculo para soportar un impacto tan negativo sobre la actividad económica y la actividad en general social como el que nos está sucediendo en este momento. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Rafael. ¿Se me oye? Sí, ¿Sí? perfectamente. Estaba preguntando y comentando con Francisco Javier Braña la situación que se está viviendo ahora mismo. ¿Cómo ves el entorno en este momento de tercera ola de coronavirus, de esta llegada al pico, según Fernando Simón? Bueno, estamos efectivamente en la tercera ola. A las 9 tendremos los datos de la encuesta de población activa que recogerá la segunda ola, es decir, el último trimestre del año pasado, y ahí vemos que hay una serie de personas que habrán perdido su empleo, gente que está en ERTES, autónomos que están recibiendo una prestación. En definitiva, yo creo que esta pandemia ha sido una máquina de destrucción masiva de ocupación, digamos, real, aunque haya ocupados que estén en ERTES pero que no están ocupados, y que haya autónomos que estén recibiendo una prestación pero que no están trabajando. Entonces, este primer trimestre del año pues sigue siendo incierto porque no tenemos claro que las vacunas lleguen con tanta prontitud y en cantidad suficiente como para que tanto los españoles como la gente que viene a hacer turismo a España podamos tener un segundo trimestre, que es el mejor trimestre para el empleo, segundo trimestre de este año, con crecimientos importantes en la ocupación de cara también a la temporada de verano. De hecho, los ingleses ya han recomendado pues no hacer reservas en España por ahora, para evitar el que se puedan producir cancelaciones. O sea que estamos en una situación de incertidumbre. Yo creo que al final todo saldrá adelante, que las compañías farmacéuticas provisionarán de suficientes vacunas y que antes o después tendremos una inmunidad de rebaño. ¿Cómo puede afectar ese movimiento de Reino Unido tan pronto contra el turismo aquí en España? Es decir, un sector que ha perdido en pernoctaciones este año el 73% y que está viendo además como gran parte del turismo internacional en un porcentaje, pues en esas proporciones, cercano al 80%, ya no está haciendo viajes aquí. La extensión más allá del verano, ¿creen ustedes que puede poner en jaque todavía más negocios del sector, Francisco? Yo creo que la situación se va a mantener como ahora, es decir, la noticia del Reino Unido es dura y no sé si otros países la seguirán. Lo que indica es que de aquí al verano, tal como va la fabricación de vacunas, va a ser difícil que se alcance el 70% y ojalá me equivoque. Si eso es así, y a pesar de que el Reino Unido va rápido, noticias como esta lo que hacen es que la campaña veraniega no va a tener la cobertura que ha tenido tradicionalmente, que año a año estábamos superando el número de visitantes extranjeros, y va a ocurrir pues que no va a haber esas reservas, y entonces la actividad va a caer, y entonces quizá este sea el momento de replantearse de verdad y por una vez por todas qué sector turístico y qué sector de servicios queremos en España. Ahora quizá sea el momento de hacerlo ante esta dramática caída que vamos a ver en toda la actividad del sector servicios.
Sí, porque tenemos que ir hacia una economía donde el peso de la industria, que es donde se gasta más en investigación y desarrollo, donde nos ponemos más cerca de la frontera del conocimiento, que supone más avance tecnológico. España es una economía con poca industria en su proporción del PIB. Entonces, efectivamente, creo que es un momento para replantearse la política industrial y poder distanciarnos un poco del sector servicios. Esos cambios no son fáciles ni son rápidos, pero que duda cabe que España está sufriendo más. Lo que ha dicho la OIT esta semana de que se han perdido en el año 2020 un 13% de horas trabajadas, lo que equivale a 2 millones de personas a tiempo completo de trabajo. Bueno, pues eso es porque los servicios de consultoría, esos no van a fallar, los servicios de auditoría o de ingeniería no van a fallar, pero son los servicios de baja productividad, son los servicios que van unidos al comercio, que van al transporte, que van al turismo, que van a la restauración, a las cafeterías. Ese es el servicio, el sector, los subsectores del sector servicios que de alguna manera han perdido empleo por la necesaria distanciamiento, el necesario distanciamiento social provocado por la pandemia. O sea que sí que hace falta tener la cabeza puesta en una transformación del aparato productivo y para eso necesitamos también una formación del capital humano más cercana a los sectores de futuro, los sectores de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0. Hemos alcanzado los 10.000 millones de gasto en pensiones en un solo mes, en enero. Se alcanza por primera vez esa cota histórica, a pesar de la cantidad de pensiones que se perdieron durante 2020. ¿Es sostenible? Hoy hay un debate, además, sobre la nueva ley de pensiones con Escrivá en el Congreso de los Diputados. ¿Es sostenible el modelo actual? Claro que es sostenible el modelo actual. Si es que estaba repasando yo las lecciones que yo impartía. Bueno, no sé si mis oyentes saben que he sido catedrático de Economía Aplicada muchos años, he sido profesor de Economía 44 años, aunque ahora estoy jubilado y cuando uno se jubila ya no es nada. Y uno de los temas que he explicado durante muchísimos años ha sido el tema de la seguridad social, y en concreto de las pensiones. Y oyendo básicamente desde los años 90 que los sistemas de pensiones de reparto como el español no eran sostenibles. Y son sostenibles porque por una cuestión muy clara, son sostenibles en la medida en que los ciudadanos quieran decidir que son sostenibles. Depende, por lo tanto, de que nosotros, los que trabajan, sobre todo en el sistema de reparto, quieran con sus cotizaciones soportar las pensiones de los que se jubilan. Y esa es la definición de un sistema de reparto con contribución definida y, por lo tanto, con prestación definida. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que en España no tenemos empleo. Es decir, un sistema de reparto se basa en que hay cotizantes y el problema, por lo tanto, de la sostenibilidad del sistema de pensiones es el desempleo y el empleo basura, además, que tenemos y luego podemos profundizar en el sector de los autónomos que no contribuyen de acuerdo con sus ingresos, etcétera. O sea, el problema no está en la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino el problema está en una España que crea poco empleo y además crea mucho empleo, llamémosle el término que se ha popularizado, empleo basura. Ese es el problema de la sostenibilidad. Todavía recuerdo en los años 90 cuando se hablaba de que el sistema de pensiones desincentivaba el ahorro y entonces salieron los estudios con modelos súper simplistas, pero bueno, intentaban estimar los efectos negativos que tenía la seguridad social sobre el ahorro y no se pudieron demostrar. De hecho, el único estudio empírico que hay en España sobre los efectos sobre el ahorro demostraba lo contrario. Bueno, mostraba lo contrario, que el sistema de seguridad social incentivaba el ahorro, fomentaba el ahorro agregado de la economía. Es algo que a mí me saca un poquito de mis casillas cada vez que reiteradamente aparece la quiebra del sistema de pensiones. Un sistema de pensiones como el español quebraría si quiebra el Estado y no parece que esto vaya a ocurrir. Sí, efectivamente, es decir, que las pensiones pueden ser mayores o menores. De hecho, España es un país muy generoso a la hora de jubilar a sus trabajadores porque se llevan el 80% del salario del último año,
cuando en Francia se llevan el 60% o en los países nórdicos el 40%. En definitiva, no puede quebrar el sistema, pero sí que hay que intentar alargar la edad de jubilación. Aquí tenemos al contertulio que seguramente podría seguir dando clases, investigando y trabajando, y está jubilado. Y, en definitiva, yo creo que es importante que se pueda alargar la edad de jubilación, aumentar, como decía antes, la productividad, porque la medida que aumentes la productividad de los trabajadores, en vez de tener esos trabajos de bajo nivel de formación que aportan poco al sistema de pensiones, en la medida en que tú mejores la calidad del capital humano, tú puedes contribuir mucho más a pagar a la seguridad social, a aumentar el empleo duradero a largo plazo. Y también es importante, porque ayer teníamos una noticia sobre las familias numerosas, el promover la natalidad. España es un país que tiene un reemplazo generacional muy bajo, de 1,2 hijos por mujer, cuando lo que se necesitaría es 2,1 hijos por mujer, y el facilitar que haya familias numerosas, el facilitar la natalidad, ayudaría a que las bases sobre las que se va construyendo la pirámide se vayan ensanchando y ese problema en el futuro sea menos grave. Pero efectivamente, tú ingresas lo que ingresas y pagas lo que tienes que pagar a los jubilados. Hemos superado... Sí, por favor. Si superamos los 10.000 millones al mes, ¿no? 10.000 millones al mes por primera vez en la historia, es porque además se están jubilando gente que ha ganado mucho dinero, porque hay que darle también una pensión mayor, porque también ha cotizado más. Por eso ahora el sistema de pensiones pues tiene un nuevo hito, ¿no? Que es haber superado los 10.000 millones mensuales de gastos para pagar a los pensionistas. Francisco. No sé si el moderador me permite matizar algunas de las cosas que ha dicho el profesor Pampillón. Primero, sobre la demografía. Yo recomiendo leer sobre el tema de la natalidad a los demógrafos, no, por favor, a los economistas. Y recomiendo uno en particular, Julio Pérez Díaz, donde desmonta el mito de la natalidad y de los problemas de la natalidad. Y como yo soy economista y no demógrafo, me remito a Julio Pérez Díaz, que es profesor numerario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lean ustedes sobre los mitos de la demografía y de la natalidad y la necesidad de familias numerosas. Depende de la productividad. O sea, el elemento fundamental en este caso sería la productividad de los que trabajamos. O bueno, yo ya no, perdónenme ustedes, no trabajo activamente, sigo trabajando, investigando, sigo en la cátedra de estudios de la innovación en el ICEI, publicando, pero ya no soy activo. Bien, eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema de aumentar la edad de jubilación y la famosa esperanza de vida. Mientras estábamos entrando en antena, estaba leyendo un nuevo estudio más de Mercedes Ayuso, donde insiste sobre la esperanza de vida. Y claro, ¿qué es lo que hacen estos expertos sobre la esperanza de vida? Cogen la esperanza de vida agregada. Pero claro, mi esperanza de vida, yo que he tenido una vida relativamente cómoda, igual llego a los 90 años de vida, pero la asistenta que yo tengo en estos momentos se va a tener que dar de baja con 60 años porque no es capaz de seguir trabajando. Por favor, cuando hablemos de esperanza de vida, desagreguemos. ¿Quiénes tienen la esperanza de vida? O sea, no podemos utilizar la esperanza de vida como un indicador global agregado para el sistema de pensiones. Y luego está otra cosa importantísima. Es verdad que la tasa de reemplazo de la pensión en España sobre el salario es muy alta, pero ¿qué ocurre? Que es muy baja en términos comparativos, es decir, nosotros tendremos el 80% frente a Suecia al 40%, pero es que con el 40% en Suecia se puede vivir bien, mientras que la pensión media en España es una pensión media que está prácticamente por debajo del salario mínimo. Entonces, o por lo menos eran las cifras que yo tengo en la cabeza, no sé cómo habrán evolucionado en los últimos 5 años porque no he actualizado mis lecciones, pero esto es lo que ocurría hace 5 años. Entonces, tenemos unas pensiones muy bajas. Y para terminar, y perdonen por haber abusado tanto de la palabra, las pensiones es el único método que tenemos en España para reducir la desigualdad en estos momentos. Es decir, cuando uno ve las prestaciones sociales, la que realmente reduce la desigualdad de la renta de mercado y después de mercado son las pensiones. Si reducimos las pensiones, todavía aumentará más la desigualdad. Entonces, y esto no se tiene en cuenta, es decir, que un sistema de pensiones de reparto es también un elemento fundamental para luchar contra la desigualdad. Y para reducir esas desigualdades tremendas que tenemos en España, les recuerdo que Oxfam dijo ayer que han aumentado 800.000 personas los pobres en España.
Y lo está diciendo también la Unión Europea, los problemas enormes con el aumento de la desigualdad en España. Tengamos estos factores. Un sistema de reparto no se puede medir como un sistema de capitalización. No es lo mismo. Llevamos años oyendo a expertos que nos juzgan el sistema de seguridad social español, que es un sistema de reparto, como si fuera un sistema de pensiones privados. Y termino. Sobre los sistemas de pensiones privados, me acuerdo de los estudios del IES, creo que era, no, del Instituto de Empresa, no he vuelto a consultarlos, pero hace 5 años, solo un fondo de pensiones en España daba una rentabilidad igual o superior a los títulos de la deuda pública. Hace 5 años. No sé, supongo que ahora las cosas estarán todavía peor. Invertir en fondos de pensiones privados en España no es la solución. Y termino, y perdónenme por esta utilización, perdónenme, profesor Pampiñón, por haber usado tanto la palabra, y gracias al moderador. Rafael, si quieres hacer un breve final, también de responder alguna de los puntos. A mí me gustaría decir que estoy de acuerdo en lo que ha dicho, pero creo que la mejor manera de reducir las desigualdades es poner a la gente, a los ciudadanos, a los jóvenes. Hoy veremos que la tasa de paro juvenil está en el 50%, que la mayor parte de esos parados es gente de bajo nivel de cualificación profesional, que la mejor forma de redistribuir la renta es dar formación, adecuar la mano de obra a lo que están demandando las empresas. Tenemos la esquizofrenia en España en que las empresas necesitan un tipo de trabajadores expertos en inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con las plataformas logísticas, en la producción en 3 dimensiones, en el cambio tecnológico, y no encuentran. Y en cambio tenemos jóvenes que no están bien preparados. Pongamos un énfasis, quizá con las ayudas europeas, con todo el tema de la digitalización, que para eso hay un fondo tremendo de 175.000 millones para España. Pongamos ese esfuerzo en digitalizar la formación, de incorporar más gente a las nuevas tecnologías para reducir la desigualdad. Yo creo que el paro, que es el mayor foco de diferencias en la distribución de la renta, el paro se podría reducir si mejoramos la formación de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Rafael Pampiñón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, y Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI. Buen día y buen negocio a los dos, y gracias por este debate sobre las pensiones tan necesario. Gracias. Muchas gracias.